Hola, muchas gracias por vernos y escucharnos un martes más. Te recuerdo seguirnos a través de Instagram por Vemos en Terapia, por @alshowmx. En Facebook también estamos a través de Al Show y Terapia con Alex Fraustro. En YouTube, por el canal Nos Vemos en Terapia, donde te invito a suscribirte, a darle like al video y compartirlo entre tus contactos, ya sean amigos o enemigos, dependiendo si te gustó o no el podcast. Y bueno, agradecer también a quienes nos escuchan en Spotify. Ya tenemos público por España, entonces pues muchas gracias por confiar. Y bueno, aquí en México estamos ya muy cercanos a celebrar el Día de Muertos. Es una tradición legendaria y hablaremos del duelo precisamente hacia el final de este episodio. Primero que nada, bueno, pues me gustaría recapitular un poco lo que hemos visto y lo que hemos platicado en los episodios anteriores para entrar más en materia al tema del día de hoy. Como recordarás, en el episodio 1 hablamos sobre la importancia de la interacción de los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual para que haya pues una armonía, un equilibrio en cuanto al ser, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, estar en la vida pues de una manera más congruente. En el episodio 2 hablamos sobre la importancia de sentir, de permitirnos sentir, de dejarnos sentir esas sensaciones físicas y corporales que nos conectan con la emoción, para después dar paso al sentir la emoción por sí misma. Y hoy, precisamente, vamos a profundizar en por qué es importante sentir, cuál es la función de cada una de las emociones. Cada una de las emociones tienen un objetivo de supervivencia, nos sirven para algo y es importante pues reconocerlas como tal. Te adelanto un poco, en el próximo episodio vamos a hablar sobre las formas que utilizamos o esas trampas que nos ponemos para no sentir o para sentir algo diferente. Entonces, bueno, recordando también que ya los sentimientos son una expresión mental de las emociones. Recuerda que la emoción la siento en el cuerpo, se hace presente a través de sensaciones físicas y después esa sensación pasa por un proceso mental, racional, que tiene que ver pues con ideas, con introyectos, con la cultura, cómo fui educado, etc., para que luego yo lo convierta en un sentimiento. Entonces, partiendo de ahí, te comparto cuál es la función del miedo. Y antes te invitaría a recordar cómo sientes el miedo. ¿Cuáles son esas sensaciones físicas que inmediatamente se hacen presentes e inmediatamente reaccionas y dices, tengo miedo de algo, tengo miedo ante esta situación? Hay que recordar que cada uno de nosotros tenemos nuestra forma particular y personal de sentir. Cada quien sentimos diferente en un lugar del cuerpo diferente, con una intensidad diferente. No hay una que está bien, no hay ninguna que esté mal, simplemente cada quien siente pues como siente de forma propia. ¿Cuál es el objetivo de sentir miedo? ¿Cuál es la función del miedo? El miedo sirve para protegernos. Esa es la función del miedo. El miedo es como esa señal de alerta de que algo puede pasar o de que algo hay que prevenir, hay que ser como precavido para algo, y por eso está presente el miedo. Recuerdo aquí una situación particular, personal.
un domingo, hace ya muchos años, entré yo muy temprano a un cajero automático y desde antes de entrar vi a un señor que estaba en una esquina y pues como observando hacia el cajero. Entonces cuando yo salgo del cajero, él inmediatamente empieza a seguirme y ahí mis sensaciones corporales, pues claro, me alertaban pues para que algo tuviera yo que hacer y responder de cierta forma. Finalmente, bueno, pues ahora sí que me fui metiendo como a otras avenidas, como hacerme más visible y ya, hasta escabullirme, ¿no? Pero vaya, esto lo pongo un poco en contexto para que recuerdes cuáles son esas sensaciones que tú reconoces como tal, como el miedo. Ahora, el miedo tiene sentimientos de desarrollo, es decir, esos sentimientos que me ayudan, o sentimientos disfuncionales, es decir, esos sentimientos que si yo me quedo muy clavado en ellos, pues me van a llevar a un estado emocional y mental y físico, también me van a repercutir pues de una manera disfuncional, de una forma negativa. ¿Cuáles son los sentimientos de desarrollo del miedo? Son muchísimos. De una lista extraje pues como los más importantes o los que más reconocemos, mejor dicho. Recuerda, estamos en los sentimientos de desarrollo, por clasificarlos de alguna forma, los buenos. Después del miedo, yo puedo sentir alarma, esto que te decía, como que alerta, duda. También cuando siento miedo, del miedo me puedo ir a la duda, entonces, ok, ahí me puedo quedar un tiempo como para evaluar las posibilidades. La preocupación, el temor y la vulnerabilidad. Estos son sentimientos de desarrollo del miedo. ¿Cuáles son los sentimientos disfuncionales? El pánico, el pavor, el terror, por mencionar algunos. Cuando reaccionamos y caemos en un estado donde inclusive perdemos el control físicamente. La desprotección y el espanto son otros de los sentimientos disfuncionales. Si te das cuenta, estamos partiendo de la misma emoción, el miedo, que me sirve para protegerme. Pero ese miedo, una vez que yo lo proceso cognitivamente, yo lo puedo transformar en un sentimiento de desarrollo o en un sentimiento disfuncional. Digamos que los sentimientos están más relacionados con las necesidades de trascendencia, las necesidades psicológicas. ¿Sí? Así como la emoción primaria la relacionamos con la necesidad de supervivencia, los sentimientos se relacionan más con estas necesidades psicológicas y de trascendencia. Bien, la siguiente emoción, acuérdate que son 5. Y las abreviamos con la palabra matea. El miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Vamos a la siguiente emoción, que es el afecto. Y bueno, pues uno podría decir, ¿por qué el afecto podría tener como sentimientos disfuncionales o negativos? Ahorita vamos para allá. ¿Para qué me sirve el afecto? ¿Cuál es esa función básica, esa necesidad básica que cubre el afecto? El afecto sirve para vincularme, sirve como este sentido de pertenencia. Nosotros, bueno, pues como seres mamíferos, fuimos dependientes de nuestra madre, pues prácticamente desde que nacimos. Y si nuestra madre no estuvo presente, alguien más se tuvo que hacer cargo de nosotros, para alimentarnos y para darnos lo básico para seguir vivos. Porque si realmente nos hubiéramos quedado totalmente abandonados, hubiéramos muerto. No tenemos, como raza humana, no tenemos la capacidad de sobrevivir por nosotros mismos a los meses y en los años de nacido. Entonces, para eso sirve el afecto, para vincularme con los demás. Y fíjate que hay unos estudios donde se encontraron restos humanos de miles de años, donde
ya se encontraron, no recuerdo ahorita exactamente si fueron fósiles o qué exactamente fue lo que se encontró, que demuestra que cuando estos primeros humanos sufrieron o sufrían alguna fractura, por ejemplo una fractura de un fémur, había gente entre la tribu que los auxiliaba y que de alguna manera inmovilizaba esta extremidad. De esto hay pruebas científicas que pasó. Y esto que nos estaría demostrando, pues que desde prácticamente tiempos, en cuanto tiempos de los orígenes de la vida de la especie humana, desde ahí ya se generan los vínculos entre unos y otros. Entonces, si el afecto me sirve para vincularme, ¿cuáles son esos sentimientos positivos, esos sentimientos de desarrollo que derivan del afecto? Voy a nombrar algunos. Pues está la aceptación, el aceptarte como eres, el que me acepten como soy, el apoyo, la aprobación, la cercanía, la consideración, la estima, el fervor, simpatía, ternura y bueno, yo pondría aquí el amor, que el amor, eso ya nos llevará más adelante un episodio más donde hablaremos acerca de, yo creo que ya cerrando esta primera temporada. A grandes rasgos, estos son los sentimientos de desarrollo, digamos que los que más reconocemos. Estas listas son mucho más grandes. En cuanto a sentimientos disfuncionales o negativos del afecto, sí hay. Aunque el afecto esté relacionado como con una emoción positiva o buena, ¿no? También tienen esos sentimientos disfuncionales, como que la dependencia. Es decir, sí me quiero sentir vinculado, pero hay personas que empiezan a generar esa dependencia con el otro. El sometimiento, la sumisión, la obligación y la vergüenza, por ejemplo. Si te das cuenta, entonces, cómo hay sentimientos funcionales, disfuncionales y como una emoción, después de haberla yo procesado, después de haberla sentido y procesado, yo me puedo ir a uno de esos lugares. Como tercera emoción está la tristeza. Estaría la tristeza si nos vamos respetando estas iniciales de la matea. Pero la tristeza la vamos a abordar al final, puesto que hoy vamos a hablar un poquito más del duelo, aprovechando que aquí en México es 1 de noviembre, el lanzamiento del podcast, independientemente de que lo estés viendo en otra fecha. Y bueno, pues por acá estamos ya listos para celebrar a nuestros difuntos, a nuestros muertos. Entonces me salto la tristeza y me voy al enojo. El enojo está clasificada como una emoción negativa, como una emoción fea, como una emoción prohibitiva, ¿no? O sea, como, ¿para qué te enojas? Que se te resbale o no le des importancia. Y entonces, realmente, pues le damos la vuelta al sentir el enojo. Lo queremos minimizar muchas veces. ¿Para qué sirve el enojo? El enojo principalmente nos sirve para defendernos. Nos sirve para poner límites. Nos sirve para darnos cuenta esas sensaciones físicas que sentimos y que nos conectan con el enojo. Esas sensaciones en ese momento nos están indicando que nos están transgrediendo. Entonces que ya están rebasando un límite que nosotros pues no tendríamos por qué aguantar, ¿no? Que sobrepasen ese límite hacia nosotros. Por eso la importancia de sentir el enojo. En el próximo capítulo vamos a hablar de una de las formas en las que nos defendemos para no sentir. ¿Qué pasa cuando a veces ese enojo lo ocultamos y nos vamos a la tristeza? Pero bueno, ese es un pequeño adelanto. Regresándonos al enojo, bueno, ya nos dimos cuenta para qué sirve. Es para defenderme, para establecer límites, para darme cuenta de que me están transgrediendo. ¿Y cuáles son esos sentimientos esos sentimientos funcionales o positivos del enojo? Una vez que yo lo siento en el cuerpo
y lo proceso cognitivamente, lo puedo convertir en disgusto, en enfado, en fastidio, en frustración y en molestia, por mencionar algunos. Si te das cuenta, estos sentimientos, cada uno es diferente, pero aquí no me estoy yendo a ningún sentimiento agresivo, que ahí es donde entran los sentimientos disfuncionales. El resentimiento, las ganas de vengarse, el rencor, la ira, la furia, esos sentimientos arrebatados que vienen cargados con mucha energía física, emocional y corporal, que me llevan muchas veces a verme rebasado, que me rebasan, y ahí es ya donde aparece la agresión, la violencia. Entonces, bueno, pues ahí están los sentimientos disfuncionales del enojo. Por penúltima emoción que vamos a abordar es la alegría. Y la alegría es muy parecida al afecto, porque de alguna manera a través de la alegría yo también me vinculo. Pero fíjate que la alegría, a diferencia del afecto, el afecto me sirve para vincularme con los otros, y la alegría me sirve para vincularme con el hecho de estar contento. No sé si te ha pasado que de repente estás pasando en tu teléfono videos de TikTok y te empiezas a reír. Entonces ahí no necesariamente te estás vinculando con otra persona, te estás vinculando con esa situación. Entonces esa sería como la diferencia de la vinculación entre el afecto y la alegría. La alegría sirve también funcionalmente pues para pertenecer. ¿Cuáles son los sentimientos funcionales de la alegría? Por mencionar algunos: el entusiasmo, la felicidad, el gozo, el júbilo, el optimismo. Aquí también entra esta parte de armonía, de paz, de tranquilidad. Y fíjate, si te das cuenta, estamos hablando también de sentimientos como la felicidad y el gozo, que se pueden perder muchas personas que son estructuralmente rígidas consigo mismo. Esas personas que les cuesta trabajo como disfrutar algo, se están perdiendo de esta parte. Igual, pequeño adelanto del siguiente episodio. Pero la alegría también tiene esos sentimientos disfuncionales. ¿Como qué? Como el frenesí, como las manías, por ejemplo, o este optimismo permanente que yo me puedo vender a través de que todo está bien y de que nunca va a pasar algo malo, o de que nunca está pasando algo malo. Entonces vivir en este optimismo permanente y constante, y de que todo está bien y de que todo es perfecto, pues es uno de los sentimientos disfuncionales de la alegría. Como te comentaba, bueno, vamos a cerrar con la tristeza. ¿Para qué te imaginas que sirve la tristeza? Me gustaría de nuevo aquí invitarte a recordar esas sensaciones físicas y corporales que vas sintiendo cuando te llevan a la tristeza. Y estas sensaciones son las que a veces nos incomodan y nos disgustan sentir. Entonces, cuando las empezamos a sentir, inmediatamente nos fugamos de la tristeza y nos queremos ir a otra emoción. La tristeza principalmente sirve para retirarme hacia mí mismo, ¿sí? Como para poner distancia de los demás e ir hacia adentro de mí. ¿Para qué? Pues para una reflexión personal, para algo que yo necesite resolver, pensar, digerir emocionalmente. Para eso me sirve la tristeza. ¿Cuáles son los sentimientos de desarrollo, los sentimientos positivos que se derivan de la tristeza? Bueno, pues la decepción, la nostalgia, la pesadumbre,
la soledad sirven, son funcionales. ¿Cuáles son esos sentimientos disfuncionales? Bueno, aquí está como esa sensación de abandono, de que estoy totalmente solo, de que nadie me quiere, de que nadie me escucha, de que nadie me comprende, de que estoy solo contra el mundo. La desdicha, la desolación, el pesimismo, la traición es uno de los sentimientos más fuertes, más dolorosos y disfuncional que se derivan de la tristeza. Te digo, estas listas la verdad es que son mucho más amplias, pero bueno, aquí está como lo más representativo, lo más común, lo que más nos permitimos sentir funcional y disfuncionalmente a partir de la emoción primaria. Y aquí me gustaría aprovechar y entrar en el tema del duelo, ahora que viene el Día de Muertos. Y me gustaría también sí separar de alguna forma el trabajo de colegas y de especialistas en tanatología, porque ellos siguen de cierta manera un proceso de duelo, que por supuesto es muy respetable y por supuesto que existe como tal. Yo te platico sobre la experiencia en la terapia, en el consultorio, cosas que me han pasado en la terapia. Y yo a mí lo que me gustaría invitarle a esta gente que tiene duelos pendientes es, primero que nada, hay que nombrar el duelo, hay que reconocerlo, hay que decir, esto me sigue doliendo. Independientemente de que si pasó una semana, un mes, 6 meses, años, etc., hay que nombrarlo. Por ahí empezamos a reconocer el duelo como tal. Lo estoy empezando a sentir, lo estoy empezando a aceptar, de que realmente esto pasó y me está doliendo. Recuerdo hace poco un colega me platicó que uno de sus alumnos sufrió la pérdida de su mamá súbitamente y que este alumno ese ciclo escolar se la pasó en la escuela con las cenizas de su mamá para todos lados, en todas las clases. Y decían que no había superado el duelo. Pues es que todavía le está doliendo. Entonces, ¿cuál es la señal para saber si el duelo ya lo superé o no lo superé? Pues simplemente esas. Saber si te sigue doliendo. Nómbralo. Intenta nombrarlo, decirlo y revisar cómo te sientes. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Entonces, más allá de las etapas que tiene el duelo, que sí existen, y me gustaría leerlas para no saltármelas y seguirme en ese orden, está la negación como primer fase del duelo, la ira, ese coraje, ese enojo por esa pérdida, la negociación, la depresión y la aceptación del dolor. La aceptación sería lo último. Este es un proceso, bueno, desde la tanatología. En lo personal, yo como empiezo los procesos de duelo, precisamente son nombrándolos aquí, en el consultorio, en la terapia, reconociéndolos y sintiéndolos en el cuerpo. La clave es sentir, recuérdalo. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, @vemosenterapia, @alshowmx, por Facebook en el canal de Al Show y Terapia con Alex Fraustro, y en YouTube en el canal de Nos Vemos en Terapia. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos el próximo martes. Nos vemos en terapia. Soy Alex Fraustro.